Él enterró viva a su propia madre para robar la herencia. Pero el pasado no queda enterrado para siempre, y alguien volvió dispuesto a exponerlo todo. Cuando pensaba que había ganado, ahí empezó su condena. Suscríbete al canal y activa la campana. La Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris de octubre cuando Víctor Rojas recibió el mensaje que cambiaría su vida para siempre. A sus 32 años, Víctor representaba todo lo que el éxito mexicano podía ofrecer. Heredero del Imperio Rojas, casado con Marcela Monteverde, la abogada más brillante de Polanco, viviendo en un penthouse que valía más que 50 casas promedio. El mensaje de su madre era directo y frío. Ven a la hacienda hoy, urgente, solo tú, no traigas a Marcela. Elena Rojas, la matriarca de 68 años que había construido el imperio junto a su difunto esposo, no era mujer de dramatismos innecesarios. Si pedía verlo con esa urgencia, algo grave estaba ocurriendo. Durante meses, Elena había estado investigando irregularidades en las finanzas del conglomerado, transferencias extrañas, documentos firmados sin autorización, acciones moviéndose hacia cuentas offshore, y cada rastro llevaba al mismo nombre. Marcela Monteverde Víctor, en su inocencia devastadora, cometió el error que sellaría su destino. Le contó a Marcela sobre la llamada de su madre. Marcela Monteverde era una obra maestra de belleza calculada. A sus 30 años, había conquistado el mundo legal mexicano con una combinación letal de inteligencia afilada y carisma manipulador. Cabello negro como ala de cuervo, ojos cafés que podían ser miel o hielo según sus necesidades, y una sonrisa que había engañado a jueces, empresarios y políticos por igual. Pero detrás de esa fachada perfecta vivía algo oscuro. Marcela nunca había amado a Víctor. Para ella, él era simplemente la llave dorada hacia el Imperio Rojas. Y ahora que Elena amenazaba con exponer sus manipulaciones financieras, Marcela tenía que actuar. Ve con cuidado, mi amor, dijo Marcela besando a Víctor antes de que saliera. Ya sabes cómo es tu madre. Cuando Víctor dejó el penthouse, Marcela esperó exactamente 30 segundos antes de marcar un número guardado solo en su memoria. Ramiro. Su voz era hielo puro. Llegó el momento. Necesito que vayas a la hacienda, ahora, y haz exactamente lo que te dije hace 6 meses. Ramiro Salgado era un ex policía judicial de 50 años, convertido en matón después de ser expulsado del cuerpo por brutalidad excesiva. Marcela lo había salvado de prisión por narcotráfico 3 años atrás, usando sus habilidades legales para hacer desaparecer evidencia clave. Desde entonces, Ramiro era su perro obediente. ¿Estás segura?, preguntó con voz ronca. Es la madre de su esposo. Ramiro, tengo todos los documentos que te enviarían a prisión federal por 25 años. ¿Quieres que lleguen a la procuraduría? ¿O prefieres hacer tu trabajo y vivir tranquilo? Esa tarde, mientras la lluvia torrencial golpeaba Jalisco, Víctor llegó a la hacienda San Rafael. Elena lo esperaba en el estudio, rodeada de documentos que demostraban la traición de Marcela. Durante 1 hora, madre e hijo revisaron la evidencia devastadora: extractos bancarios, firmas falsificadas, correos electrónicos donde Marcela discutía con cómplices cómo optimizar la transferencia de activos una vez que la vieja esté fuera del camino. Mañana presentaré una denuncia formal, dijo Elena con voz dura, y voy a cambiar mi testamento. Esa mujer no recibirá ni un peso. Víctor salió de la hacienda a las 6 de la tarde, su mente un torbellino. Necesitaba aire, tiempo para procesar que su matrimonio era una mentira construida sobre ambición despiadada. Condujo sin rumbo por las carreteras de Jalisco durante horas. Y en ese tiempo, Marcela ejecutó su plan. Llegó a la hacienda a las 9 de la noche con una botella de vino caro como ofrenda de paz. Elena, atada a sus modales aristocráticos, aceptó la copa. 10 minutos después, el sedante que Marcela había disuelto en el vino actuaba. Elena cayó al suelo inconsciente. Ramiro estaba esperando en el jardín. Cuando Marcela abrió la puerta, él entró y cargó el cuerpo de Elena. Lo que vino después fue algo que Ramiro recordaría cada noche con horror. Siguiendo las órdenes de Marcela, llevó a Elena al viejo mausoleo familiar en la parte más alejada de la propiedad, y la encerró adentro, viva. La puerta de hierro se selló con un sonido que resonó como sentencia de muerte. Cuando Elena despertó horas después,
Lo primero que sintió fue oscuridad absoluta, una oscuridad tan completa que parecía sólida. Sus gritos rebotaron contra las paredes de piedra, pero la lluvia ahogaba todo sonido. Mientras Elena golpeaba la puerta con manos que pronto sangraron, Marcela preparaba la segunda fase. Entró a la hacienda y creó el escenario perfecto. Muebles volcados, jarrones rotos, señales de lucha violenta. Luego colocó estratégicamente un testamento falsificado, con la firma perfectamente imitada de Elena, donde dejaba todo el imperio a Marcela, y lo más diabólico. También falsificó la firma de Víctor como testigo único. Cuando Víctor regresó a la hacienda a las 11 de la noche, encontró patrullas policiales, su madre desaparecida, y a Marcela llorando con lágrimas perfectamente calculadas, sosteniendo el testamento falso con su firma. «Víctor», sollozó ella. «¿Qué está pasando? ¿Por qué tu firma está aquí?» El comandante Bernardes se acercó con expresión grave. «Señor Rojas, su madre ha desaparecido bajo circunstancias sospechosas. Este documento lo pone en el centro de la investigación. Necesito que me acompañe». Víctor miró a Marcela buscando apoyo en sus ojos, pero lo que vio lo heló. Por una fracción de segundo la máscara cayó, y en sus ojos vio triunfo frío, calculado, despiadado. «Fuiste tú», susurró mientras lo esposaban. «Fuiste tú». Marcela se quedó en el umbral de la hacienda, observando las luces policiales desaparecer en la distancia. Una sonrisa pequeña curvó sus labios. Había funcionado perfectamente. El reclusorio oriente de la Ciudad de México es donde la esperanza va a morir. Un laberinto de concreto gris, alambres de púas y barrotes oxidados donde 5.000 hombres conviven en espacios diseñados para 3.000. El olor es lo primero que golpea. Sudor rancio, orina, comida podrida y desesperación humana concentrada. Víctor llegó ahí una semana después, detenido preventivamente, mientras se investigaba la desaparición de su madre. El juez, presionado por la histeria mediática, consideró que representaba peligro de fuga por sus recursos económicos. La prensa lo había devorado vivo. Cada noticiero, cada portada, cada programa repetía la misma narrativa que Marcela había sembrado con precisión. Heredero millonario desaparece a su madre por ambición. Le pusieron un apodo que lo perseguiría como maldición, el Calavera. Los primeros días fueron un descenso al infierno. Víctor compartía una celda de 3 metros por 2 con otros 4 internos. No había privacidad. No había dignidad. El colchón era una plancha de espuma de 5 centímetros sobre concreto. El baño era un agujero en el piso compartido sin separación. Pero lo peor eran los otros presos. En prisión existe una jerarquía moral, y los acusados de hacerle daño a su madre ocupan el escalón más bajo incluso que violadores y asesinos de niños. La primera golpiza llegó en la tercera noche. Víctor estaba en las duchas cuando 3 hombres corpulentos cubiertos de tatuajes lo rodearon. «Miren quién está aquí», dijo el más grande, conocido como el Tanque, el Calavera, el niño rico que mató a su mamacita por los billetes. «Yo no hice nada», intentó decir Víctor, pero un puñetazo en el estómago le sacó todo el aire. Cayó al piso mojado y los golpes siguieron cayendo. Patadas en las costillas, en la espalda, en la cara. Nadie intervino. Los guardias miraban hacia otro lado. Víctor pasó 3 días en la enfermería con 2 costillas fracturadas, un ojo cerrado por hinchazón y cortes por todo el cuerpo. Cuando regresó a su celda, su colchón había desaparecido. Tendría que dormir en concreto desnudo hasta que demostrara respeto. Los meses siguientes fueron tortura constante. Intentó llamar a amigos, a contactos de negocios, a personas que había considerado cercanas. Nadie contestaba. Sus cartas regresaban sin abrir. El mundo lo había borrado como si nunca hubiera existido. Y mientras él sufría, Marcela Monteverde disfrutaba del paraíso construido sobre su destrucción. Con el testamento falsificado, y sin evidencia que la vinculara al crimen, asumió control total del Imperio Rojas. Los accionistas, intimidados por su reputación legal, no presentaron objeción. Marcela expandió el conglomerado agresivamente, compró cadenas hoteleras, invirtió en medios digitales, diversificó hacia bienes raíces comerciales. Su rostro aparecía en Forbes México como la empresaria del año. Daba conferencias sobre liderazgo femenino. Era invitada a Los Pinos para asesorar al presidente.
y cada noche dormía en sábanas de seda de 20,000 pesos, sin una pizca de remordimiento. Mientras tanto, en la hacienda de Jalisco, Elena Rojas experimentaba un destino que hacía que la muerte pareciera misericordiosa, pero Ramiro no pudo soportar el peso de su conciencia. 3 días después del encierro, regresó al mausoleo. Encontró a Elena apenas viva, deshidratada, delirando. No pudo matarla. En su lugar, la trasladó a la vieja bodega subterránea de vinos, un espacio olvidado sellado hacía décadas. Ahí la encerró, proporcionándole agua y comida básica cada 2 días, manteniéndola viva pero prisionera. 1 año pasó, luego 2, luego 3. Víctor al borde del abismo, contemplando seriamente terminar con su vida. Las golpizas continuaban, la soledad lo consumía, sentía un agujero dentro de él que parecía crecer cada día. Y entonces, cuando estaba en el punto más bajo, cuando había perdido toda esperanza, llegó la luz, pequeña, débil, pero suficiente para comenzar el camino de regreso. Llegó en forma de un hombre con collar romano y una Biblia gastada. El padre Rafael. El padre Rafael Domínguez tenía 62 años y una historia que pocos conocían. Antes de ser sacerdote, había sido uno de los abogados penalistas más brillantes de Tijuana. Había ganado millones defendiendo a empresarios, narcotraficantes de medio nivel y políticos corruptos. Pero algo cambió cuando defendió a un hombre acusado de asesinar a una niña de 8 años. Rafael logró la absolución usando tecnicismos legales, sabiendo que su cliente era culpable. 6 meses después, ese mismo hombre asesinó a otra niña. Rafael nunca se perdonó. Abandonó el derecho. Donó su fortuna a organizaciones de víctimas y entró al seminario a los 40 años. Ahora servía en una parroquia humilde de Tijuana, visitando prisiones una vez al mes. Llegó al reclusorio Oriente un martes de octubre, 4 años después del encarcelamiento de Víctor. En el patio, sentado solo en una banca alejada, vio a un hombre de unos 36 años, delgado hasta parecer enfermo, con cicatrices en el rostro, y esa mirada perdida de quien ha dejado de luchar. Víctor ya no era el hombre que había entrado. El cabello mostraba mechones grises prematuros, la piel era pálida y marcada, pero lo que más había cambiado eran sus ojos, ahora vacíos como pozos secos. La semana anterior había recibido la noticia que quebró su último fragmento de esperanza. Su primo Rodrigo Maldonado, el único familiar que había creído en su inocencia, había muerto en un accidente automovilístico. Rodrigo había gastado sus ahorros contratando investigadores privados para exonerar a Víctor. Esa noche Víctor había tomado una decisión. Había guardado 30 pastillas de diversos medicamentos durante meses, suficientes para terminar con todo. Había escrito una carta simple. Soy inocente. Siempre lo fui. Pero ya no tengo fuerzas para seguir demostrándolo. Planeaba hacerlo esa misma noche, después de que apagaran las luces. El padre Rafael se acercó a la banca y se sentó sin decir nada, respetando el silencio. Pasaron 5 minutos completos. Luego habló. He visto esa mirada antes. Es la mirada de alguien que ya se despidió del mundo. Víctor no respondió, ni siquiera lo miró. No voy a decirte que la vida es hermosa o que Dios tiene un plan. Esas palabras suenan huecas cuando estás en el infierno. Pero voy a decirte algo que aprendí cuando yo también toqué fondo. El suicidio no es el final del dolor. Es la transferencia del dolor a otros. No tengo otros, dijo Víctor finalmente, su voz ronca. Para el mundo ya estoy muerto. ¿Y tu madre? ¿Ella también está muerta para ti? Víctor cerró los ojos. Mi madre está muerta. O está sufriendo en algún lugar donde no puedo ayudarla. De cualquier forma ya la perdí. Y si no, y si hay una posibilidad, por pequeña que sea, de encontrarla, de demostrar tu inocencia, de hacer que quien te hizo esto pague, por primera vez en meses, algo se movió en el interior de Víctor. No esperanza exactamente. Era algo más primitivo, más oscuro, una chispa de ira que había estado enterrada bajo capas de desesperación. No tengo las herramientas para pelear, dijo. Ni dinero, ni abogados, ni poder. El padre Rafael sonrió levemente. ¿Sabes cuál es mi historia? Antes de ser sacerdote fui abogado, uno de los mejores. Y voy a enseñarte algo. El sistema legal mexicano es corrupto, sí, pero también tiene grietas. Tiene reglas que, si las conoces mejor que tus enemigos,
pueden convertirse en armas. Víctor lo miró por primera vez. ¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce. Porque pasé 20 años defendiendo a culpables. Ahora quiero pasar el resto de mi vida ayudando a inocentes. Y tú, Víctor Rojas, tienes la mirada de un hombre inocente. Durante las siguientes horas, el padre Rafael le propuso algo revolucionario: convertirse en su propio defensor. Estudiar derecho desde dentro de la prisión, aprender cada artículo, cada jurisprudencia, cada tecnicismo que pudiera liberarlo. No será rápido, podrían pasar años, pero cada día que estudies es un día que te acercas a la salida. Y más importante, cada día te conviertes en el hombre capaz de destruir a quien te destruyó. Esa noche, Víctor no tomó las 30 pastillas. Recibió del padre Rafael el primer libro, un código penal federal con páginas marcadas y anotaciones en los márgenes. Comenzó a leer a las 10 de la noche y no dejó de leer hasta que amaneció. Algo había despertado en Víctor Rojas. No era esperanza, era algo más peligroso: propósito. Los siguientes 7 años fueron una transformación que pocos seres humanos experimentan. Víctor no solo estudió derecho, se obsesionó con él. Devoró cada libro que el padre Rafael le conseguía. Memorizó códigos completos. Estudió jurisprudencia hasta poder recitar casos de memoria. Aprendió sobre procesos penales, derecho civil, mercantil, internacional. Pero más importante, aprendió a pensar como sus enemigos. También cambió físicamente. Comenzó a ejercitarse de forma metódica. Flexiones, abdominales, dominadas en las barras oxidadas del patio. Su cuerpo, delgado por el descuido, se volvió fibroso y fuerte. Las cicatrices de las golpizas dejaron de ser símbolos de victimización y se convirtieron en recordatorios de lo que había sobrevivido. Los otros presos notaron el cambio. El calavera ya no era el hombre roto de hace 4 años. Ahora caminaba con espalda recta, miraba a los ojos, y cuando alguien intentaba intimidarlo, respondía con palabras afiladas y conocimiento legal que hacía que hasta los más rudos retrocedieran. Comenzó a ayudar a otros internos con sus casos. Revisaba expedientes, encontraba errores procedimentales, redactaba apelaciones y ganaba, uno tras otro. Los presos que Víctor asesoraba conseguían reducciones de sentencia, nuevos juicios, incluso liberaciones. Su reputación cambió completamente. Ya no era el calavera el matricida, ahora era el abogado. Y ese nombre llevaba respeto. En su 7º año de encarcelamiento, Víctor presentó su propio recurso de libertad bajo fianza. Era un documento de 150 páginas que desmontaba sistemáticamente cada elemento de su detención preventiva. Citaba jurisprudencia de la Suprema Corte. Señalaba violaciones a sus derechos constitucionales. Argumentaba que sin cuerpo, sin evidencia física, sin testigos directos, su detención violaba flagrantemente el principio de presunción de inocencia. El documento era brillante, tan brillante que 3 jueces lo leyeron con asombro. 6 meses después, un jueves de marzo, Víctor Rojas caminó hacia la salida del reclusorio Oriente como hombre libre bajo condiciones: presentaciones mensuales ante el juez y prohibición de salir del país. Tenía 43 años. Había pasado 11 años en prisión, 11 años de su vida robados. El padre Rafael lo esperaba en la salida con ropa nueva y algo más: un pasaporte bajo el nombre de Ricardo Navarro, un ciudadano español residente en México, que supuestamente había vivido en Europa durante 2 décadas. «Es tu nueva identidad», dijo Rafael. «Víctor Rojas está marcado para siempre, pero Ricardo Navarro puede ser quien tú quieras que sea. ¿Esto es legal?», preguntó Víctor examinando el pasaporte completamente auténtico. Rafael sonrió. «Legal es un concepto relativo. Digamos que es moralmente justificado. Un hombre de mi antigua profesión mantiene ciertos contactos que entienden que a veces la justicia requiere métodos poco ortodoxos». «¿Por qué hace todo esto?». «Hay algo más. Hace 2 años investigué tu caso. Descubrí algo interesante. 6 meses antes de la desaparición de tu madre, Marcela contrató a un ex policía judicial llamado Ramiro Salgado, oficialmente para seguridad personal. Extraño, ¿no? Y ese mismo hombre desaparece del mapa justo después de la desaparición». El corazón de Víctor latió más rápido.
¿Dónde está ese hombre ahora? No lo sé, pero es la clave. Si lo encuentras, si lo haces hablar, tienes tu evidencia. Víctor cerró los ojos, procesando. Necesito dinero, recursos, poder suficiente para enfrentarla. Ya pensé en eso. Tengo un amigo en Miami. Un abogado de derecho internacional que necesita un consultor que hable español y conozca el sistema legal mexicano. El trabajo paga bien. Muy bien. 3 semanas después, Víctor Rojas, ahora Ricardo Navarro, estaba en un avión hacia Miami con una maleta, libros de derecho y algo más valioso, un plan de destrucción sistemática. Marcela había construido su imperio sobre sus huesos. Ahora él construiría las herramientas para derribarlo, ladrillo por ladrillo, mentira por mentira. Miami, Florida, ciudad de sol perpetuo, arquitectura Art Deco y secretos escondidos detrás de fachadas de cristal y acero, el lugar perfecto para que Ricardo Navarro construyera su nuevo imperio. El contacto del padre Rafael era Samuel Goldstein, un abogado neoyorquino de 60 años que había hecho su fortuna resolviendo disputas internacionales para corporaciones multinacionales. Su firma, Goldstein & Associates, ocupaba 3 pisos de un rascacielos en Brickell Avenue con vista a la bahía de Biscayne. Samuel vio algo en Ricardo desde el primer momento. Una hambre, una agudeza, una capacidad de trabajo que superaba a cualquiera. Lo que no sabía era que esa hambre venía de 11 años de prisión, de 11 años planeando el regreso más devastador en la historia empresarial mexicana. Ricardo comenzó como consultor junior, ganando $60,000 al año. Era una miseria comparada con el heredero del Imperio Rojas, pero era un comienzo. Trabajaba 16 horas diarias, tomaba casos que otros rechazaban, estudiaba legislaciones de 12 países diferentes y ganaba. Su reputación creció como fuego en pasto seco. En 2 años ganaba $300,000 anuales. En 5 años era socio con participación accionaria. En 10 años había fundado su propia consultoría, Navarro International Law. Pero cada dólar ganado, cada cliente conquistado, cada caso ganado, todo tenía un único propósito: construir el poder necesario para regresar a México y enfrentar a Marcela. Durante esos años también contrató investigadores privados. Gastó cientos de miles siguiendo el rastro de Ramiro Salgado. El hombre se había esfumado después de la desaparición de Elena, pero Ricardo sabía que nadie desaparece completamente. Finalmente, 15 años después, un investigador encontró a Ramiro en un pueblo pequeño de Michoacán. Vivía bajo nombre falso, trabajando como vigilante nocturno en una bodega de granos. El alcoholismo lo había consumido, las manos le temblaban constantemente, y cada noche despertaba gritando, reviviendo el momento en que encerró a Elena en el mausoleo. Ricardo voló a México bajo su identidad de Ricardo Navarro. Se encontró con Ramiro en un bar miserable donde el hombre bebía tequila barato para callar sus demonios. Ramiro Salgado, dijo Ricardo sentándose frente a él. Ramiro levantó la vista con ojos enrojecidos. No conozco a nadie con ese nombre. Claro que sí. Y yo sé lo que hiciste hace 15 años en la Hacienda San Rafael. El color abandonó el rostro de Ramiro. No sé de qué habla. Ricardo deslizó una fotografía sobre la mesa. Era Marcela en la portada de Forbes, sonriendo, celebrando su inclusión en la lista de las mujeres más poderosas de México. Ella está viviendo como reina mientras tú te pudres aquí, pero ambos sabemos que nunca podrás olvidar, ¿verdad? La ves cada vez que cierras los ojos. A la señora Elena, la escuchas gritando. Ramiro comenzó a temblar violentamente. Usted no entiende. Ella me obligó. Tenía información sobre mí. Lo sé, y tengo una propuesta. Puedo protegerte de ella. Puedo darte inmunidad, una nueva vida. Pero necesito que testifiques, que digas la verdad sobre lo que pasó. Me matará. Ricardo se inclinó, su voz de acero. Ramiro, ya estás muerto. Estás viviendo en el infierno que tú mismo creaste. Te estoy ofreciendo la única salida, redención. Cuenta la verdad, y tal vez puedas dormir una noche sin pesadillas. Pasaron 3 horas en ese bar. Al final Ramiro aceptó, no por nobleza, sino porque el peso de la culpa lo estaba matando más rápido que el alcohol. Ricardo le ofreció algo que ningún trago podía darle, la posibilidad de limpiar su conciencia antes de morir. Pero había una revelación más que Ricardo no esperaba. Ella no está muerta,
dijo Ramiro con voz quebrada después del sexto tequila. La señora Elena no está muerta. El mundo de Ricardo se detuvo. ¿Qué dijiste? Marcela me ordenó encerrarla en el mausoleo. Dejarla morir ahí. Pero yo no pude. 3 días después la saqué. Estaba viva apenas. La llevé a la bodega subterránea de la hacienda. Durante todos estos años la he mantenido ahí. Viva. Ricardo sintió que no podía respirar. Su madre estaba viva. 15 años encerrada. 15 años en la oscuridad. El horror era tan abrumador que casi no podía procesarlo. Llévame ahí. Ahora. No puedo. Marcela puso seguridad privada en la hacienda hace 5 años. No puedo acercarme sin ser detectado. Ricardo cerró los ojos, forzándose a pensar con claridad. No podía simplemente irrumpir. Necesitaba que todo saliera perfecto, porque solo tendría una oportunidad. Y entonces se le ocurrió. La solución estaba frente a sus ojos. Marcela estaba en medio de su segundo divorcio. Su esposo, Damián Cisneros, un empresario hotelero de 65 años, la estaba demandando por fraude y desviación de fondos. El caso era escandaloso. Ricardo, con su reputación internacional como abogado implacable, se ofreció como representante legal de Damián, y Damián, desesperado por destruir a la mujer que le había robado millones, aceptó sin hacer preguntas. El plan era perfecto. Ricardo entraría a la vida de Marcela no como Víctor Rojas, su víctima, sino como Ricardo Navarro, su adversario legal, y cuando estuviera en su momento más vulnerable, atacaría con todo. 26 años después de la traición, Víctor Rojas estaba listo para regresar. Los siguientes 7 años fueron una transformación que pocos seres humanos experimentan. Víctor Rojas no solo estudió derecho, se obsesionó con él. Devoró cada libro que el padre Rafael le conseguía. Memorizó códigos completos. Estudió jurisprudencia hasta que pudo recitar casos de memoria. Aprendió sobre procesos penales, derecho civil, derecho mercantil, derecho internacional. Pero más importante, aprendió a pensar como sus enemigos. En prisión, Víctor también cambió físicamente. Comenzó a ejercitarse de forma metódica. Flexiones abdominales, dominadas en las barras oxidadas del patio. Su cuerpo, que había sido delgado por el descuido, se volvió fibroso y fuerte. Las cicatrices de las golpizas dejaron de ser símbolos de victimización y se convirtieron en recordatorios de lo que había sobrevivido. Los otros presos notaron el cambio. El calavera ya no era el hombre roto que llegó 4 años atrás. Ahora caminaba con la espalda recta, miraba a los ojos, y cuando alguien intentaba intimidarlo, respondía con palabras afiladas y conocimiento legal que hacía que hasta los más rudos retrocedieran. Comenzó a ayudar a otros internos con sus casos. Revisaba expedientes, encontraba errores procedimentales, redactaba apelaciones, y ganaba, uno tras otro. Los presos que Víctor asesoraba conseguían reducciones de sentencia, nuevos juicios, incluso liberaciones. Su reputación dentro del reclusorio cambió completamente. Ya no era el calavera el matricida, ahora era el abogado, y ese nombre llevaba respeto. En su 7º año de encarcelamiento, Víctor presentó su propio recurso de libertad bajo fianza. Era un documento de 150 páginas que desmontaba sistemáticamente cada elemento de su detención preventiva. Citaba jurisprudencia de la Suprema Corte, señalaba violaciones a sus derechos constitucionales, argumentaba que sin cuerpo, sin evidencia física, sin testigos directos, su detención era una violación flagrante del principio de presunción de inocencia. El documento era brillante, tan brillante que 3 jueces diferentes lo leyeron con asombro. 6 meses después, un jueves gris de marzo, Víctor Rojas caminó hacia la salida del reclusorio Oriente como hombre libre bajo condiciones, presentaciones mensuales ante el juez y prohibición de salir del país. Tenía 43 años. Había pasado 11 años en prisión, 11 años de su vida robados. El padre Rafael lo esperaba en la salida con ropa nueva y algo más. Un pasaporte bajo el nombre de Ricardo Navarro, un ciudadano español residente en México que había vivido en Europa durante las últimas 2 décadas. «Es tu nueva identidad», dijo Rafael. «Víctor Rojas está marcado para siempre, pero Ricardo Navarro puede ser quien tú quieras que sea.
¿Esto es legal?, preguntó Víctor examinando el pasaporte que parecía completamente auténtico. Rafael sonrió. Legal es un concepto relativo. Digamos que es moralmente justificado. Un hombre de mi antigua profesión mantiene ciertos contactos que entienden que a veces la justicia requiere métodos poco ortodoxos. Víctor miró el pasaporte. Luego miró al padre. ¿Por qué hace todo esto? ¿Realmente es solo por redención personal? Hay algo más, admitió Rafael. Hace 2 años investigué por mi cuenta tu caso. Hablé con personas, revisé documentos públicos y descubrí algo interesante. 6 meses antes de la desaparición de tu madre, Marcela Monteverde contrató los servicios de un ex policía judicial llamado Ramiro Salgado, oficialmente para seguridad personal. Extraño, ¿no? Una abogada exitosa que nunca antes había tenido guardaespaldas, de repente contrata a uno, y ese mismo hombre desaparece del mapa justo después de la desaparición de tu madre. El corazón de Víctor comenzó a latir más rápido. ¿Dónde está ese hombre ahora? No lo sé, pero sé que es la clave. Si lo encuentras, si lo haces hablar, tienes tu evidencia. Víctor cerró los ojos procesando la información. Luego los abrió, y en ellos había algo nuevo. Algo que Rafael reconoció porque lo había visto en su propio reflejo décadas atrás. Determinación implacable. Necesito dinero. Necesito recursos. Necesito convertirme en alguien con poder suficiente para enfrentarla. Ya pensé en eso, dijo Rafael. Tengo un amigo en Miami, un abogado de derecho internacional, que necesita un consultor que hable español y conozca el sistema legal mexicano. El trabajo paga bien, muy bien. 3 semanas después, Víctor Rojas, ahora Ricardo Navarro, estaba en un avión hacia Miami. Llevaba una maleta con 3 mudas de ropa, los libros de derecho que había acumulado durante años, y algo más valioso que cualquier posesión material, un plan. No era un plan de venganza simple, era un plan de destrucción sistemática. Marcela Monteverde había construido su imperio sobre sus huesos. Ahora él construiría las herramientas necesarias para derribarlo. Ladrillo por ladrillo, mentira por mentira, documento falsificado por documento falsificado. Y esta vez, cuando se enfrentaran, no sería el Víctor ingenuo e indefenso de hace 11 años. Sería alguien completamente diferente. Alguien peligroso. Miami, Florida, ciudad de sol perpetuo, de arquitectura art deco y de secretos escondidos detrás de fachadas de cristal y acero. Era el lugar perfecto para que Ricardo Navarro, el hombre que antes fue Víctor Rojas, construyera su nuevo imperio. El contacto del padre Rafael era un abogado llamado Samuel Goldstein, un judío neoyorquino de 60 años que había hecho su fortuna resolviendo disputas internacionales para corporaciones multinacionales. Su firma, Goldstein & Associates, ocupaba 3 pisos de un rascacielos en Brickell Avenue con vista a la bahía de Biscayne. Samuel vio algo en Ricardo desde el primer momento. Una hambre, una agudeza, una capacidad de trabajo que superaba a cualquiera de sus empleados actuales. Lo que Samuel no sabía era que esa hambre venía de 11 años de prisión, de 11 años planeando cada movimiento del regreso más devastador en la historia empresarial mexicana. Ricardo comenzó como consultor junior, ganando $60,000 al año. Era una miseria comparada con lo que había sido el heredero del Imperio Rojas. Pero era un comienzo. Trabajaba 16 horas diarias. Tomaba casos que otros rechazaban. Estudiaba las legislaciones de 12 países diferentes. Y ganaba. Su reputación creció como fuego en pasto seco. En 2 años estaba ganando $300,000 anuales. En 5 años, era socio de la firma con participación accionaria. En 10 años, había fundado su propia consultoría, Navarro International Law. Pero cada dólar ganado, cada cliente conquistado, cada caso ganado, todo era con un único propósito: construir el poder necesario para regresar a México y enfrentar a Marcela. Durante esos años, Ricardo también contrató investigadores privados. Gastó cientos de miles de dólares siguiendo el rastro de Ramiro Salgado. El hombre se había esfumado después de la desaparición de Elena. Pero Ricardo sabía que nadie desaparece completamente. Todos dejan rastros. Finalmente, 15 años después de la desaparición,
Un investigador llamado encontró a Ramiro en un pueblo pequeño de Michoacán. Vivía bajo un nombre falso, trabajando como vigilante nocturno en una bodega de granos. El alcoholismo lo había consumido. Las manos le temblaban constantemente, y cada noche despertaba gritando, reviviendo el momento en que encerró a Elena Rojas en ese mausoleo. Ricardo voló a México bajo su identidad de Ricardo Navarro. Se encontró con Ramiro en un bar miserable donde el hombre bebía tequila barato para callar sus demonios. Ramiro Salgado, dijo Ricardo, sentándose frente a él en la mesa pegajosa. Ramiro levantó la vista con ojos enrojecidos. No conozco a nadie con ese nombre. Claro que sí, es tu nombre, y yo sé lo que hiciste hace 15 años en la hacienda San Rafael. El color abandonó el rostro de Ramiro. No sé de qué habla. Déjeme en paz. Ricardo deslizó una fotografía sobre la mesa. Era una imagen de Marcela Monteverde en la portada de Forbes, sonriendo con esa sonrisa perfecta, celebrando su inclusión en la lista de las mujeres más poderosas de México. Ella está viviendo como reina, dijo Ricardo, mientras tú te pudres aquí, bebiendo hasta olvidar. Pero ambos sabemos que nunca podrás olvidar, ¿verdad? La ves cada vez que cierras los ojos. A la señora Elena. La escuchas gritando. Ramiro comenzó a temblar violentamente. Usted no entiende. Ella me obligó. Tenía información sobre mí. Me habría destruido. Lo sé y tengo una propuesta. Yo puedo protegerte de ella. Puedo darte inmunidad. Puedo darte una nueva vida. Pero necesito que testifiques. Necesito que digas la verdad sobre lo que pasó esa noche. Me matará. Tiene conexiones por todo el país. Ricardo se inclinó hacia adelante y su voz se volvió de acero. Ramiro, escúchame bien. Ya estás muerto. Estás viviendo en el infierno que tú mismo creaste. Te estoy ofreciendo la única salida, redención. Cuenta la verdad y tal vez, solo tal vez, puedas dormir una noche sin pesadillas. Pasaron 3 horas en ese bar. Al final Ramiro aceptó. No por nobleza, sino porque el peso de la culpa lo estaba matando más rápido que el alcohol. Ricardo le ofreció algo que ningún trago podía darle. La posibilidad de limpiar su conciencia antes de morir. Pero había una revelación más. Una que Ricardo no esperaba. Ella no está muerta, dijo Ramiro con voz quebrada después del 6º tequila. La señora Elena no está muerta. El mundo de Ricardo se detuvo. ¿Qué dijiste? Marcela me ordenó encerrarla en el mausoleo. Dejarla morir ahí. Pero yo no pude. 3 días después la saqué. Estaba viva apenas. La llevé a la bodega subterránea de la hacienda. Durante todos estos años, la he mantenido ahí, viva. Ricardo sintió que no podía respirar. Su madre estaba viva, 15 años encerrada, 15 años en la oscuridad. El horror de eso era tan abrumador que casi no podía procesarlo. Llévame ahí, dijo con voz temblorosa. Ahora mismo no puedo. Marcela puso seguridad privada en la hacienda hace 5 años. No puedo acercarme sin ser detectado. Ricardo cerró los ojos forzándose a pensar con claridad. No podía simplemente irrumpir. Necesitaba un plan. Necesitaba que todo saliera perfecto. Porque solo tendría una oportunidad. Una sola. Y entonces se le ocurrió. La solución estaba frente a sus ojos todo el tiempo. Marcela estaba en medio de su 2º divorcio. Su esposo, Damián Cisneros, un empresario hotelero de 65 años, la estaba demandando por fraude y desviación de fondos. El caso era escandaloso, llenando las primeras páginas de las secciones de espectáculos. Ricardo, con su reputación internacional como abogado implacable, se ofreció como representante legal de Damián. Y Damián, desesperado por destruir a la mujer que le había robado millones, aceptó sin hacer demasiadas preguntas. El plan era perfecto. Ricardo entraría a la vida de Marcela no como Víctor Rojas, su víctima, sino como Ricardo Navarro, su adversario legal. Y cuando ella estuviera en su momento más vulnerable, en medio del juicio de divorcio, él atacaría con todo. 26 años después de la traición, Víctor Rojas estaba listo para regresar. Noviembre de 2024. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sala de audiencias número 3. Las cámaras de televisión se agolpaban en el exterior. Los reporteros luchaban por conseguir un lugar en la sala. El divorcio de Marcela Monteverde y Damián Cisneros era el evento mediático del año.
Marcela entró a la sala con su séquito de 4 abogados de Monteverde y asociados. A sus 57 años seguía siendo impresionante. Había envejecido con esa gracia artificial que solo el dinero puede comprar. Cirugías plásticas imperceptibles, tratamientos faciales de 40,000 pesos, ropa de diseñador que costaba más que el salario anual de una familia promedio. Pero había algo en sus ojos, una dureza que no estaba ahí 26 años atrás. Los años de mantener mentiras, de construir un imperio sobre los huesos de los traicionados, habían dejado su marca. Ya no sonreía con tanta frecuencia, ya no fingía calidez, era poder puro, sin adornos. Se sentó en su mesa revisando documentos con expresión aburrida. Este divorcio era un inconveniente, nada más. Damián no tenía ninguna posibilidad contra ella. Tenía los mejores abogados. Tenía jueces en su bolsillo. La puerta se abrió, y Ricardo Navarro entró a la sala. Marcela levantó la vista distraídamente, lista para evaluar a su oponente con el desinterés de quien ha visto 1000 abogados mediocres. Pero algo la hizo detenerse. Algo en la forma en que ese hombre caminaba. Algo en sus hombros, en su postura, en... Sus ojos se encontraron. Y por un segundo, solo un segundo, Marcela sintió algo que no había sentido en 26 años. Miedo. Había algo en esos ojos. Algo familiar. Algo que la hacía pensar en... No, era imposible. Víctor Rojas era un hombre roto que había desaparecido después de su liberación condicional hace 15 años. Probablemente estaba muerto en alguna cuneta, destruido por el alcoholismo y la desesperación como tantos otros exconvictos. Este hombre era diferente. Este hombre era Ricardo Navarro, abogado internacional, con una reputación que hacía temblar a corporaciones multinacionales. No había ninguna conexión. Ninguna. Pero esos ojos... El juez golpeó el martillo. Se abre la sesión. Proceda la parte demandante. Ricardo se puso de pie. Su voz era firme, clara, llena de autoridad que venía de años de experiencia y de algo más profundo, la certeza absoluta de quien conoce toda la verdad. Su señoría, este caso es mucho más que un simple divorcio. Es la exposición de un patrón de conducta criminal que se extiende por décadas. Mi cliente, el señor Cisneros, no solo fue defraudado financieramente, fue manipulado, usado y desechado por una mujer que ha perfeccionado el arte de la destrucción humana. Los abogados de Marcela se pusieron de pie, objetando, pero Ricardo continuó, implacable. Durante las siguientes 4 horas, Ricardo desmontó sistemáticamente el caso de Marcela. Presentó documentos que mostraban transferencias a cuentas offshore. Presentó testimonios de empleados que habían sido amenazados para mantener silencio. Presentó evidencia de cómo Marcela había usado su firma legal para lavar dinero de clientes sospechosos. Cada revelación era un martillazo. Cada documento presentado era una grieta en la armadura de Marcela, y ella sentía como su mundo, tan cuidadosamente construido, comenzaba a temblar. Durante el receso de mediodía, Ricardo se acercó a la mesa de Marcela. Los abogados de ella formaron una barrera protectora, pero él simplemente se paró ahí, mirándola directamente. «Señora Monteverde», dijo con voz baja, solo para ella. «¿No me reconoce? Mire bien. Mire más allá del tiempo, más allá de las cicatrices. Mire a los ojos del hombre que usted enterró vivo hace 26 años». El color abandonó el rostro de Marcela. Sus labios se movieron sin sonido, y entonces, como una ola devastadora, la comprensión la golpeó. «Víctor», susurró. «En efecto, y ahora, Marcela, voy a hacer lo que tú me hiciste. Voy a quitarte todo. Tu dinero, tu poder, tu libertad. Y lo voy a hacer usando el mismo sistema que tú usaste para destruirme». La mano de Marcela tembló, derramando el vaso de agua sobre los documentos. Sus abogados la miraron con preocupación, preguntando si estaba bien, pero ella no podía hablar, no podía moverse, porque acababa de ver un fantasma, y ese fantasma había regresado por venganza. La sesión de la tarde fue aún más devastadora. Ricardo presentó su carta final. Una moción para reabrir el caso de la desaparición de Elena Rojas, con nueva evidencia que vinculaba directamente a Marcela con el crimen. «Su señoría, solicito que se incorpore a esta audiencia el testimonio del señor Ramiro Salgado, quien tiene información crucial no solo sobre el fraude al señor Cisneros,
sino sobre un crimen mucho más grave cometido por la señora Monteverde hace 26 años. El juez, sorprendido por el giro dramático, miró al fiscal general adjunto que estaba presente en la sala. ¿Fiscal tiene conocimiento de esta situación? El fiscal, un hombre que Ricardo había contactado semanas antes con evidencia preliminar, asintió. Sí, su señoría. Hemos estado investigando discretamente basados en información proporcionada por el señor Navarro. Y en este momento tenemos un operativo en curso en la Hacienda San Rafael en Jalisco. Marcela se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con estruendo. Esto es una farsa, una conspiración para destruirme. Siéntese, señora Monteverde, ordenó el juez con voz severa. La puerta de la sala se abrió. Ramiro Salgado entró, escoltado por 2 agentes del Ministerio Público. Tenía 65 años, encorvado por el peso de la culpa, temblando visiblemente, pero sus ojos estaban claros por primera vez en décadas. Finalmente iba a decir la verdad. Señor Salgado, dijo Ricardo acercándose al estrado, bajo juramento, ¿puede usted decirnos qué ocurrió la noche del 15 de octubre de 1998 en la Hacienda San Rafael? Ramiro miró a Marcela. Ella le devolvió la mirada con ojos que prometían destrucción total, pero ya no tenía poder sobre él. Ya no. Yo encerré a la señora Elena Rojas por órdenes de la señora Monteverde, dijo con voz quebrada. Me ordenó sedarla y dejarla morir en el mausoleo familiar. Pero 3 días después, no pude dejarla morir así. La trasladé a la bodega subterránea de la hacienda, y durante 26 años la he mantenido ahí. El silencio en la sala era absoluto. Entonces explotó el caos. Reporteros gritando, abogados protestando, el martillo del juez golpeando una y otra vez. ¿Está usted diciendo, preguntó el juez cuando finalmente se restauró el orden, que Elena Rojas está viva? Sí, su señoría. Está en la bodega subterránea de la hacienda. En este momento, el fiscal se puso de pie. Su señoría, como mencioné, tenemos un operativo en curso ahora mismo. Esperamos confirmación en las próximas horas. Marcela estaba pálida como cadáver. Sus abogados intentaban controlar el daño, pero no había control posible. Su imperio construido sobre mentiras estaba colapsando en tiempo real. 2 agentes ministeriales se acercaron a ella. Marcela Monteverde, queda usted detenida preventivamente por los delitos de privación ilegal de la libertad y falsificación de documentos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras le colocaban las esposas, Marcela miró a Ricardo. Y en su mirada había algo más que miedo. Había comprensión. Comprensión de que había subestimado completamente al hombre que destruyó. Había creído que lo había enterrado tan profundo que nunca resurgiría, pero había cavado su tumba demasiado cerca de la superficie. Víctor, dijo con voz rota mientras era conducida hacia la salida. Por favor, podemos arreglar esto. Puedo darte cualquier cosa. Ricardo se acercó a ella mirándola directamente a los ojos. No quiero nada de ti, Marcela. Solo quiero que sientas una fracción de lo que yo sentí. Quiero que pases cada día en una celda, preguntándote si alguien se acordará de ti. Quiero que experimentes la soledad absoluta. Y quiero que sepas que esto pasó porque olvidaste algo fundamental. Hasta el hombre más quebrado puede reconstruirse si tiene suficiente determinación. Marcela fue sacada de la sala, y por primera vez en 26 años lloró. No lágrimas calculadas para manipular, lágrimas reales de alguien que finalmente comprendía que había perdido todo. 3 horas después, Ricardo recibió la llamada que había esperado durante 26 años. El operativo en la Hacienda San Rafael había encontrado la bodega subterránea, y dentro encontraron a Elena Rojas, viva, pero la palabra viva apenas describía su estado. A sus 94 años, después de 26 años de encierro, Elena era un espectro. Pesaba menos de 40 kilos. Su cabello completamente blanco le llegaba hasta la cintura, enmarañado y sucio. Sus ojos, alguna vez tan penetrantes y llenos de autoridad, ahora vagaban sin enfoque, perdidos en algún lugar entre la realidad y la locura que el encierro prolongado había creado. La trasladaron de emergencia al Hospital Ángeles del Pedregal. Los médicos trabajaron durante horas para estabilizarla. Desnutrición severa, deficiencia de vitamina D tan grave que sus huesos se habían vuelto frágiles como cristal, daño neurológico significativo, y algo que ningún médico podía curar, un trauma psicológico tan profundo
que había fragmentado su mente en pedazos que quizás nunca volverían a unirse completamente. Víctor esperó fuera de la unidad de cuidados intensivos durante toda la noche. Ya no era Ricardo Navarro el abogado poderoso, era simplemente un hijo que había perdido a su madre 2 veces. Una cuando Marcela la hizo desaparecer y otra ahora, al verla convertida en esta sombra rota de quien alguna vez fue. A las 6 de la mañana, una doctora salió a hablar con él. Era una mujer de 50 años con ojeras profundas y expresión compasiva. «Señor Rojas», dijo suavemente, «su madre está estable físicamente. Vamos a poder sacarla adelante. Pero necesito ser honesta con usted sobre su condición mental. El encierro prolongado, la falta de estimulación, el trauma, ha causado daño significativo. Ella tiene momentos de lucidez, pero la mayor parte del tiempo está confundida, desorientada. No reconoce el año en que estamos. A veces cree que todavía está en 1998. Víctor cerró los ojos, sintiendo un agujero dentro de él. ¿Puedo verla? Sí, pero prepárese. No es la mujer que usted recuerda. Entró a la habitación con pasos lentos. Las máquinas pitaban suavemente, monitoreando cada latido del corazón de Elena. Ella estaba despierta, mirando el techo con ojos vidriosos. Cuando Víctor se acercó a la cama, ella giró la cabeza lentamente hacia él. «¿Víctor?», susurró con voz ronca por años de desuso. «Sí, mamá. Soy yo». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Eres viejo. Mi niño es viejo». Víctor tomó su mano tan frágil que parecía que podría romperse con solo tocarla. «Sí, mamá. Pasó mucho tiempo. Pero te encontré. Finalmente te encontré». «La mujer hermosa», dijo Elena, su voz temblando. «La que sonreía». «Me encerró en la oscuridad. Tanto tiempo en la oscuridad, hijo. Tanto tiempo sin ver el sol». Lo sé, pero se terminó. Está presa. Nunca más te hará daño». Elena lo miró con un momento de claridad perfecta. Sus ojos, por un instante, recuperaron algo de su antigua agudeza. «¿Pero a qué costo, hijo? Veo en tu rostro lo que tuviste que hacer. Veo las cicatrices. No solo en tu piel, en tu alma». Víctor no pudo responder, porque ella tenía razón. Había ganado. Había destruido a Marcela. Había rescatado a su madre. Pero en el proceso, se había convertido en algo que no reconocía completamente. Algo frío. Algo calculador. Algo que usaba a las personas como piezas de ajedrez. «Tuve que sobrevivir, mamá. Y para sobrevivir tuve que cambiar». «Lo sé». Elena apretó débilmente su mano. «Pero ahora que ganaste la batalla, hijo, no pierdas la guerra contra ti mismo. No permitas que el odio que te salvó termine por destruirte». 6 meses después del juicio, Víctor Rojas se encontraba en una encrucijada. Marcela había sido sentenciada a 40 años de prisión por privación ilegal de la libertad, falsificación de documentos, fraude y una lista de otros delitos que había cometido durante sus años de poder. Su imperio había colapsado, sus activos habían sido congelados, su nombre se había convertido en sinónimo de traición. Elena vivía ahora en una casa especialmente adaptada en Coyoacán, cuidada por enfermeras las 24 horas. Tenía días buenos donde podía mantener conversaciones coherentes, y días malos donde no reconocía ni dónde estaba. Los médicos decían que esa sería su realidad por el resto de sus días. El daño era irreversible. El Imperio Rojas legalmente pertenecía a Víctor, pero él no quería tocarlo. Cada peso de esa fortuna estaba manchado con sangre y traición. Así que tomó una decisión que sorprendió a todos. Convocó una conferencia de prensa en el Hotel Four Seasons. Los medios llenaron el salón, ansiosos por escuchar al hombre que había protagonizado la historia de venganza más dramática que México había visto en décadas. Víctor subió al podio, a sus 58 años, con el cabello completamente plateado y cicatrices que contaban historias que nunca podría olvidar, se paró frente a las cámaras y habló. «Mi nombre es Víctor Rojas. Durante 26 años fui un fantasma, un hombre declarado culpable por la opinión pública de un crimen que nunca cometí. Pasé 11 años en prisión. Perdí mi juventud. Perdí mi nombre. Casi pierdo mi humanidad. Y durante todo ese tiempo solo pensé en una cosa. Venganza». Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. «Hoy les anuncio la creación de la Fundación El Velo, una organización que proporcionará asesoría legal gratuita
investigadores privados y apoyo psicológico a víctimas de injusticia judicial, a personas inocentes que no tienen recursos para defenderse, a personas que el sistema ha enterrado vivas de la misma forma que me enterró a mí. Levantó un documento. El 50% de las acciones del conglomerado Rojas serán transferidas a esta fundación. El otro 50% permanecerá en un fideicomiso para el cuidado de mi madre durante el resto de su vida. Yo no tocaré un solo peso de ese dinero, porque ese dinero está manchado, y no quiero construir mi futuro sobre las cenizas del pasado. Un reportero levantó la mano. Señor Rojas, ¿por qué el nombre El Velo? Víctor sonrió por primera vez en meses. Porque un velo cubre pero también puede revelar. Yo estuve cubierto por un velo de mentiras durante 26 años. Pero ese velo también me permitió ver cosas que nunca habría visto desde mi posición privilegiada. Me permitió entender el sufrimiento de los invisibles. Y ahora quiero usar ese conocimiento para levantar el velo que cubre la injusticia en este país. 3 meses después, la Fundación El Velo abrió sus puertas en un edificio restaurado del centro histórico. El padre Rafael, ahora de 82 años, estaba ahí para cortar la cinta. Y entre el público, en su silla de ruedas, estaba Elena Rojas. Ese día era uno de sus días buenos. Sus ojos estaban claros, y cuando la cinta fue cortada, lloró. Los primeros casos que tomó la fundación fueron devastadores. Una madre soltera de Oaxaca, acusada falsamente de robo por su empleador rico. Un joven de Guerrero que había pasado 5 años en prisión por un delito que no cometió porque no pudo pagar un abogado decente. Una familia de Veracruz cuyas tierras fueron robadas mediante documentos falsificados por un político local. Y uno por uno, la Fundación El Velo los ayudó. No siempre ganaban. El sistema seguía siendo corrupto, pero ganaban lo suficiente como para hacer la diferencia. Y más importante, le devolvían a estas personas algo que el sistema les había quitado: esperanza. Un año después de la apertura de la fundación, Víctor recibió una carta inesperada. Era de Marcela desde la prisión. La carta era breve. Víctor, no espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepas algo. En mi celda, viendo las paredes desnudas cada día, finalmente entiendo lo que te hice. Y me di cuenta de que en tu triunfo, mi derrota es absoluta, porque tú elegiste crear luz de tu oscuridad. Y yo solo creé más oscuridad. Mi hija Carolina trabaja ahora en tu fundación. Me escribe sobre el bien que están haciendo. Y me di cuenta de que tu verdadera venganza no fue destruirme. Fue convertirte en el tipo de persona que yo nunca podré ser. Vas a morir sabiendo que hiciste del mundo un lugar mejor. Yo voy a morir sabiendo que solo lo hice peor. Víctor leyó la carta 2 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en un cajón. No la respondió. No había nada más que decir, porque había aprendido algo fundamental durante su recorrido desde la traición hasta la redención. El perdón no es algo que le das a quien te hirió. Es algo que te das a ti mismo para liberarte del veneno. Y Víctor ya se había liberado. Ya no pensaba en Marcela cada día. Ya no soñaba con su destrucción. Ya no sentía ese peso en el pecho cuando recordaba lo que le había hecho. Porque había encontrado algo más valioso que la venganza: propósito. 2 años después de la apertura de la fundación, en una tarde tranquila de octubre, Víctor visitó la tumba de su padre en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Era el aniversario número 30 de su muerte. Colocó flores frescas sobre la lápida de mármol. «Papá», dijo en voz baja, «no sé si puedes escucharme, pero necesito decirte esto. Perdí tantos años robados, pero finalmente entendí algo. No somos definidos por lo que nos hacen, somos definidos por lo que elegimos hacer después». Sintió una presencia detrás de él. Se giró y vio al padre Rafael, ahora con bastón pero con los ojos aún brillantes de inteligencia. «Sabía que te encontraría aquí», dijo el padre, sentándose en una banca cercana. «Padre, ¿cómo está?» «Viejo, cansado, pero feliz. ¿Y tú?» Víctor consideró la pregunta honestamente. «Estoy en paz». «No completamente. Las cicatrices siguen ahí. Pero por primera vez en 30 años, cuando me despierto en la mañana, no siento ese agujero dentro de mí. Siento que mi vida tiene sentido». Rafael sonrió. «Entonces valió la pena. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el tiempo perdido, porque te transformó en el hombre que eras capaz de ser».
¿Pero fue justo?, preguntó Víctor. Perdí mi juventud. Mi madre perdió 26 años de su vida. ¿Cómo puede eso ser justo? No es justo. La vida rara vez lo es. Pero la justicia no siempre es equilibrar el marcador. A veces la justicia es tomar lo injusto y transformarlo en algo que ayude a otros. Y eso, hijo mío, es exactamente lo que hiciste. Víctor miró hacia el horizonte de la ciudad, con sus millones de luces comenzando a encenderse a medida que caía la tarde. En algún lugar ahí afuera, había personas sufriendo injusticias similares a las que él había sufrido, y ahora tenía las herramientas para ayudarlos. Padre, dijo finalmente, gracias, por no dejarme morir en esa prisión, por darme las herramientas para reconstruirme, por enseñarme que la venganza no es el final del camino. No me des las gracias a mí. Tú hiciste el trabajo pesado, yo solo te mostré la dirección. Tú fuiste quien caminó. Esa noche Víctor regresó a su departamento modesto en la Condesa, no el penthouse de lujo de su juventud, un espacio simple, funcional, sin ostentación. Preparó café y se sentó en su escritorio, revisando los nuevos casos que habían llegado a la fundación esa semana. Había una carta de una joven de Chiapas que había sido acusada falsamente de narcotráfico por rechazar los avances de un comandante local. Había un expediente de un hombre de Sonora que había perdido su rancho debido a documentos falsificados por un cartel. Había docenas de historias, cada una un reflejo de su propia tragedia. Víctor tomó la primera carpeta y comenzó a leer. Había trabajo que hacer, vidas que salvar, injusticias que corregir. Y por primera vez en 30 años, Víctor Rojas sonrió con una alegría que parecía llenarlo por completo, porque finalmente había encontrado lo que había estado buscando durante todo ese tiempo en la oscuridad. No venganza, sino propósito. No destrucción, sino creación. No odio, sino esperanza. El velo había caído, y lo que quedaba debajo no era un hombre roto buscando venganza, sino un hombre reconstruido dedicado a asegurar que nadie más tuviera que sufrir lo que él había sufrido. Esa era su verdadera herencia, no el Imperio Rojas, no el dinero, no el poder, sino la capacidad de transformar el dolor más profundo en la ayuda más significativa. Y mientras trabajaba en esas carpetas, bajo la luz suave de su lámpara de escritorio, con el ruido de la ciudad como fondo, Víctor Rojas finalmente se sintió completo. No era el final feliz de los cuentos de hadas. Las cicatrices permanecían. Los años perdidos nunca regresarían. Su madre nunca recuperaría completamente su mente. Pero era algo más valioso que un final feliz. Era un final con significado. Y eso, al final del día, era suficiente.